Gracias. Gracias, José Manuel, y gracias a la universidad por invitarnos y gracias a ustedes también por estar aquí. Vamos a hablar de un tema que es bien importante, a mí me encanta. Tengo, desde mi primer día que empecé a trabajar en el TEC hace 36 años ya, empecé con este tipo de actividades, pero mucho más involucrado en los últimos 20. Y para nosotros es un tema de evolución importante. Si bien lo venimos haciendo de muchos años, el TEC ahorita se está planteando incluso la posibilidad de crear una institución especial dedicada solamente a esto. Y curiosamente esta institución, la forma de crearla primero fue crear la Vicepresidencia de Educación con aprendizaje para el futuro. El mensaje central es que se está visualizando una evolución con mucha claridad de las universidades en esta dirección. Y ahorita lo vamos a ver que no es una visión solo del TEC, en realidad es una visión de muchos otros actores muy relevantes, la ONU, la UNESCO, que están impulsando esta transformación. Vamos a hablar un poquito de esto. Sin embargo, antes, yo sí quisiera mencionar que probablemente en esta área seamos mucho más diversos los que estamos aquí. Va a haber universidades que lo tienen muy desarrollado, va a haber otras universidades que a lo mejor casi no lo tienen. Pues al principio para entender un poquito dónde estamos, vamos a platicar un poquito. El tema es la gobernanza de la educación permanente, las IES como agentes. Pero primero vamos a hablar un poquito de lo que es la educación permanente y antes todavía de dónde estamos nosotros. Una pequeña reflexión inicial. Tu universidad, para todos ponernos en un contexto semejante, ¿ofrece formación permanente? Algunos le llaman educación continua, otros le llaman lifelong learning. Hay una gama extraordinaria, pero vamos a acotar un poquito más. Cuando hablamos de educación para toda la vida, muchos incluyen también la carrera profesional, los posgrados, etc. Y también los programas de educación continua que no están orientados a lograr un grado. Yo ahorita lo que quiero preguntar es particularmente la educación permanente, la que no está orientada a conseguir un grado. Llámale cursos, diplomados, microcertificados, certificaciones, como gustes si quieras. O sea, quitando la parte de posgrado que tiene la misma connotación académica. Pues la primera pregunta es si tu universidad ofrece este tipo de formación permanente. Y otra pregunta que siempre surge, y si lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Qué busca? Después les voy a platicar algunas reflexiones que hemos tenido nosotros y vamos a ir compartiendo. Nosotros tenemos años haciéndolo, pero con el tiempo hemos ido evolucionando. Y yo a veces les digo que lo que más tenemos nada más son muchos chichones en la cabeza, porque ya le intentamos por un lado y dimos vuelta para atrás y nos dimos cuenta que por ahí no era, y hemos ido aprendiendo a punta de esto. Entonces la primera pregunta es, ¿tu universidad ofrece formación permanente? Y si lo hace, ¿por qué lo hace? ¿Quién le gustaría compartir? ¿Te gustaría? Sí que lo hacemos en la Universidad de León y bueno, evidentemente también por lo mismo que ha dicho la rectora Claudia, y yo sumaría que también es una manera de acercar las colaboraciones entre universidad y empresa, porque ahora mismo con todo el tema de las microcredenciales, precisamente el que haya una empresa por en medio es una obligación también y nos viene muy bien el tener esas colaboraciones también. Excelente, excelente. Gracias, gracias. ¿Quién más? Por favor. Desde la Universidad de Córdoba pues también lo ofrecemos, y junto a lo que ha dicho la rectora Claudia, junto a lo que ha dicho el vicerrector de internacionalización de León, José Alberto, pues bueno, también tenemos que tener otra visión mucho más a futuro, porque en primer lugar abrimos más el segmento de población, ya sabemos cómo están las pirámides de población con el tema de los jóvenes en España, entonces es una forma de ampliar la duración de tu producto, ¿no? y de tus clientes, si llamamos así de esa forma a los clientes, y en segundo pues porque da también mucha mayor libertad, como había comentado también la rectora de Huelva, María Antonia, pues
no tenemos tanta autonomía en todo lo que es títulos oficiales, desde la elección del título hasta el propio contenido, que de alguna forma en la formación permanente esas reglas del juego pues dependen un poquito más de nosotros y podemos operar con mayor libertad. Excelente, excelente, gracias. Yo creo, ya han mencionado varios de los aspectos que normalmente más aparecen en este tipo de cosas. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Uno más? Por aquí hay dos, adelante. Bueno, yo voy a apuntar, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, pero también voy a apuntar algo que todavía no se ha dicho, y es por la formación integral también de nuestros alumnos. Nosotros no todos, o sea, no tenemos todos los posgrados, quizás por la rigidez que ha mencionado ahora nuestra compañera Luna, y porque muchas veces en formación transversal necesitamos pues hacerlo mediante este tipo de formación. Entonces eso nos permite no solo también estar en contacto con empresas o formar a nuestros egresados o seguir formando en recualificación al profesional del sector, sino también hacer una formación totalmente integral de nuestros alumnos, los que están formándose en grado y posgrado. Excelente. De hecho, ahorita voy a retomar este comentario porque es muy importante. Simplemente por añadir una cosa, aunque ya lo dije ayer, pero como no lo escuchó todo el mundo, una cosa adicional que ofrece esta formación permanente es que puede llegar a ser mucho más agradable que una formación para un estudiante de grado estándar, porque los estudiantes más mayores están más motivados, saben a lo que vienen, quieren estudiar, no es como vienen maniatados porque es la única forma de entrar al mercado de trabajo, entonces están mucho más implicados y la verdad que como profesor se agradece mucho. Gracias, gracias. Voy a hacer una última pregunta antes de entrar propiamente ya en materia. ¿La educación permanente es algo que podemos hacer como universidad o es algo que debemos hacer como universidad? ¿Es parte de nuestra misión o es una opción? Yo creo que estamos en la obligación. Ok. ¿Los demás qué piensan? Sí, nosotros de la Universidad de Prat, nosotros tenemos una política de la institución que tiene que ver cómo la institución contribuye a los territorios o a los espacios que declara la universidad. Por lo tanto, es deber ser de la universidad que los perfiles de egreso de nuestros estudiantes se mantengan actualizados de acuerdo también al contexto. Por lo tanto, es parte del deber de la universidad mantener a sus egresados en formación continua para que sigan siendo pertinentes a sus territorios. Excelente, excelente. Gracias. ¿Alguien más? Es una manera de transferir conocimiento, ¿no? Por eso yo lo veo también como una obligación. Tenemos que transferir a la sociedad parte del conocimiento que generamos, de la formación, de la investigación básica, y eso se hace de una manera mucho más versátil, como se ha dicho antes, con este tipo de formación. Excelente, excelente. De hecho, ahorita vamos a ver más adelante que en muchas universidades, si bien conceptualmente lo vemos como algo que debería ser parte de nuestra misión, en la práctica en muchos de los lugares es algo opcional. De hecho, la ley en México, cuando la revisamos, dice, las universidades podrán ofrecer actividades de aprendizaje para toda la vida. Y el podrán es así como una amable sugerencia, si te alcanza con los recursos que tengas y como puedas, hazlo. Y en muchos países es ahí, en algunos otros ya no. Bueno, vamos a entrar ahora sí en materia entonces. Si nosotros le hacemos la misma pregunta a varias universidades, este es un resumen de lo que esa respuesta nos dio, con 399 universidades a los que se les preguntó. Es un estudio que se llama justamente Tendencias Internacionales en Lifelong Learning en las instituciones de educación superior. Es de la UNESCO, del Instituto justamente para el aprendizaje para toda la vida. En este caso particular se les preguntó, oye, ¿por qué haces educación continua, lifelong learning? Casi 70 y poco más de 70% dijeron, porque es parte de mi misión. Es parte de mi obligación para ayudarle realmente al ser humano a desarrollar las competencias que requiere a lo largo de toda su vida. Hay otros que dicen, y ustedes lo mencionaron, es mi forma de vincularme y contribuir con la comunidad. Sin embargo, con frecuencia cuando lo vemos eso entra en la misma
categoría de la responsabilidad social. Lo hago cuando puedo, en chiquito, como un elemento complementario, pero no necesariamente integrado en mi razón de ser. Hay otros que dicen, ¿por qué lo hago? Pues porque las organizaciones me lo piden y además, obviamente, porque, ¿cómo se llama? Porque lo pagan. Algunos dicen, porque en mi país es una política de gobierno que lo tengo que hacer. Hay otros que dicen, por generar ingresos. Y creo que algunos no lo dicen públicamente porque sienten que generar ingresos es pecaminoso y suena así como, ¿cómo se llama? Ese cochino dinero que no nos gusta. Yo creo que en realidad esto es más fuerte de lo que aquí aparece, pero también es una realidad, por generar ingresos, y de hecho el de demanda de organizaciones es parecido a esto. Algunos dicen para darle acceso a las minorías y otros poquitos porque me da reconocimiento. Ahora bien, también se les hizo otra pregunta. Vamos a hacer mucha referencia a este estudio. Hay que entender que no es una muestra aleatoria. Son 400 universidades, quizás los más avanzados en este tipo de cosas. Entonces, no es una representación de cómo está el sector en global, pero sí puede ser una visión muy clara de qué están haciendo los líderes. Y esto nos puede dar pautas a nosotros de los caminos que ellos ya intentaron y que a lo mejor les funcionaron o no. ¿De acuerdo? Hubo otra pregunta que se les hizo. Oye, ¿cuáles son tus principales fortalezas y tus principales retos al implantar Lifelong Learning? Por cierto, la presentación, pueden sacar todas las fotos que quieran, se les va a pasar también para que no tengan problema. Los azules son las fortalezas, y por cierto son así como más genéricas, más etéreas, ¿no? Autonomía institucional, lo que acaban de decir, aquí no hay tantas restricciones, Dios mío, tratar de hacer un grado académico tengo que pasar por la peregrinación de los 17 templos para preguntarle a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y que lo que salga después de todo este camino. Aquí me permite moverme firmemente, porque tengo una cultura habilitadora, por voluntad y liderazgo institucional, hay buen impulso, instalaciones y servicios que puedo capitalizar, ya los tengo. Si los aprovecho para esto me puede servir. Objetivos claros. Y ya después, en menor medida, los que aparecen son ya menos del 50, cooperación interinstitucional, administración efectiva, etc. Y van cayendo. Pero ¿cuáles son los retos principales? Y probablemente se compartan con ustedes. ¿Cuál es el más fuerte? La parte financiera. Lo vemos frecuentemente con un mecanismo de generar ingresos complementarios a la universidad, pero no siempre es así. Si no se administra bien, a veces en lugar de sumar, resta. Entonces, también es un reto. La otra es, oye, ¿y cómo le hacemos? Unos hablan de investigación en Lifelong Learning. ¿Por qué? Porque en la práctica con frecuencia ocurre como la maleza. Por aquí crece de cierta manera, por allá de otra, y cada quien a su manera, ¿no? No necesariamente hay un enfoque orientado. Otro reto es involucrar a los empleadores. Otro reto importante es tener expertos en Lifelong Learning. Con frecuencia lo administramos por gente que entra y a como Dios le da a entender lo hace. Recursos educativos de acceso libre y bueno, va bajando otros. Entonces, esos son los retos que ese grupo enfrenta. Vamos a entrar ahora sí en materia, era un poquito nada más el sondeo. En la agenda vamos a hablar un poquito de una inducción que la acabamos de tener ahorita. Vamos a hablar por qué la educación permanente y la vamos a discutir un poco entre nosotros. Después el tema central, el tema de la gobernanza. Un elemento claro, y nosotros hemos visto que la gobernanza puede ser o un impulsor tremendo de la educación permanente o un lastre que nos dificulta mucho. Si en algo es particularmente importante, es justamente en la educación permanente.
algunos elementos clave para la educación permanente de calidad. Este en realidad va a ser un elemento ya nada más al final como pautas. Me interesan mucho más los dos primeros. Y un pequeño cierre. Muy bien, empezamos la primera pregunta. Educación permanente, ¿por qué? Comentaron ustedes ya algunas razones. Primer elemento, no es un invento de nosotros. Es una necesidad de la población, punto. ¿Por qué razón? La función sustantiva esencial de toda universidad invariablemente es una formación para enfrentar los retos que encontrarán los seres humanos en su vida laboral. Esa es nuestra razón de ser. Y el paradigma dominante es, yo te entreno aquí, entre los 18 y los 23 años, y ya estás listo para toda tu vida profesional. ¿Really? ¿De veras? A lo mejor fue cierto hasta 1950 por allá, cuando las vidas laborales eran cortitas. De hecho, el promedio de vida llegaba a los 50 años. En el pueblo había unas cuantas empresas y tú trabajabas en una y ibas a trabajar ahí toda tu vida. Pero esto ya cambió, ya no es así. El modelo es ya insuficiente. La esperanza de vida se incrementa. En 1950 era 48 años la edad promedio a la que fallecían las personas. Ahorita se habla de 72, 73, y si quitamos los países más críticos, andamos con promedios de 78, 80 años. Las vidas laborales se tienden por 50 años. Y asumir que una preparación de hace 50 años, piensen ahorita en eso, y díganme si esa preparación de hace 50 años sería útil en un mundo en el que, es más, hace 50 años no estaban ni las computadoras, Dios mío, ni la inteligencia artificial, ni la conectividad, ni nada de eso. La esperanza de vida se alarga. Segundo, la ciencia y la tecnología avanzan a unas velocidades impresionantes. Anteriormente hay un tipo que dice que el futuro ya no es lo que solía ser. Dice, ¿por qué? Antes tú lo veías venir, despacito te acomodabas para recibirlo. Dice, ahora ya no es así. El futuro llega vuelto el demonio. Llega muy rápido y si no te adecuas, te atropella. Y eso ya lo estamos viendo porque la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados. La obsolescencia del conocimiento es cada vez más acelerado. Y pretender que dure 50 años, pretender que dure 10 años, ya no es creíble. Cuando yo aprendí a programar, aprendí en Fortran. ¿Alguien de aquí es de TI? Basic, Pascal, ya están muertos. Ahora son otros. ¿Cómo aprendíamos? Yo llevaba la clase de métodos numéricos, con homogramas y un montón de cosas extrañas, porque no había computadoras. Ya estamos en otro entorno. La gente necesita actualizarse. Y por otro lado, el cambio de empleo es cada vez más frecuente. Las generaciones anteriores teníamos 1, 2 cambios de empleo en los primeros 5 años de vida. Típicamente 1 punto y cacho. Los millennials ya traían 3 cambios de empleo en los primeros 5 años de su vida. Y de repente entrevistas a algunos y te dicen, es que ya llevo 5 años en este puesto, ya se me hace mucho, ya necesito moverme. Y tú dices, ¿por qué? Es su forma de aprender y es su forma de crecer. El cambio de empleo cada vez es más frecuente y las empresas no se pueden quedar haciendo lo mismo que hacían antes. Esto propicia una necesidad muy fuerte de estarte actualizando. Para mantenerte vigente en el entorno laboral, las nuevas generaciones necesitan continuamente, a lo largo de toda su vida, actualizarse en las competencias propias de su formación, para las cuales sí fueron entrenados, que es el upskilling, y sobre todo,
a adquirir nuevas habilidades con las que nunca se encontraron. Voy a poner un ejemplo. Entra Juan Pérez, que se formó como ingeniero mecánico. Entra a una empresa. Su primer puesto y se da cuenta que algunas cosas las aprendió en la escuela y otras no se las enseñaron. Y ya aquí tiene necesidades. Al rato, resulta que el señor ya lo nombraron jefe. Y dice, Dios mío, antes lo que me hacía exitoso era lo que yo hacía, y ahora lo que me hace exitoso es lo que hacen los demás, y nunca me enseñaron cómo liderar gente. Posteriormente sube más arriba y ahora le toca tomar decisiones financieras y dice, Dios mío, ¿y esto cómo diablos se come? Y además tiene que vender y atraer gente. ¿No suena? Una pregunta bien sencilla. De los que estamos aquí, la carrera que estudiaron, las competencias que desarrollaron, ¿les sirven actualmente para su vida profesional? Levanten las manos las que realmente las competencias clave para su éxito profesional no tienen nada que ver con lo que estudiaron. La mayoría de nosotros, la mayoría. Yo soy ingeniero mecánico electricista y estoy en educación, Dios mío. Entonces, esto ocurre con mucha frecuencia. Cada cambio de empresa, cada cambio de función, cada que cambia la tecnología, necesito nuevas herramientas y si no lo hago, me quedo fuera. Les comentaba ahorita a un grupo de compañeros cuando estábamos afuera un incidente que pasó con mi hijo, una cosa curiosa y que habla un poquito más de esto. Mi hijo estaba en la prepa, 18 años, jugando fútbol americano con unos amigos en una reunión, lanzaron el balón, pasó por arriba de unos juegos infantiles y él brincó, se tropezó y se pegó en la entrepierna con un tubo. Se sobó, no le dio importancia. Nos fuimos a la casa, no estaba mi mujer. Eran como las 10 de la noche. Yo estaba en el baño, por cierto, y me toca. Me dice, papá. Le digo, sí, hijo. Me dice, ¿sabes lo que es priapismo? Y yo así con cara de, ¿what? ¿Mande? ¿Tú sí sabes? Ok. Le dije, no. Me dicen, googlealo, por favor. Agarré el aparatito, priapismo. Es una erección permanente que se genera usualmente por un golpe que altera el flujo sanguíneo hacia el órgano masculino. La sangre entra pero no sale. Si dura más de 4 horas sin haber sangre, se muere el órgano. Yo leo aquello, le dije, ¿a qué horas fue el golpe? 6 de la tarde, eran las 10 de la noche. Sales corriendo al hospital, como desesperado, llegas al hospital, llegamos, me dicen, ¿con qué médico? Un urólogo, el que esté. Llegó un urólogo de 75 años, era el que estaba. Entonces llega y lo ve, y a mi hijo lo tenía en una camilla y dice, Gerardo, ¿qué te trae por aquí? Y le dice él, creo que tengo priapismo, doctor. Es una enfermedad extremadamente rara. O sea, no es común. Y el doctor se sorprende y le dice, déjame revisarte. Y ya lo revisa y dice, efectivamente, Gerardo, tienes priapismo. Pero tienes una ventaja. La coloración no es tan oscura. Lo cual significa que sí hay algo de retorno todavía. Entonces los daños permanentes es probable que no se estén generando, porque hay algo de retorno sanguíneo. Te vamos a tener que operar, reconstruir los conductos y bueno, todo lo demás. Más que el doctor se quedó dándole vueltas en la cabeza y van a ver esta parte de la importancia del reskilling, viral upskilling. Dice, discúlpeme Gerardo, ¿qué estás estudiando? O sea, un paciente que le haya llegado con su propio diagnóstico y pues lo veía jovencito, ¿no? ¿Qué estás estudiando, Gerardo? Dijo, estar estudiando medicina, urología, seguramente, porque el tipo, dice él, la prepa. Y el doctor se queda y dice,
¿y cómo lo hiciste para saber qué tenías? Y mi hijo le dice, lo googleé. No estoy seguro si el doctor entendió qué significado era de googlear, pero la sensación que le dio al doctor es, a ver, espérame tantito. Cuando un huerco de prepa es capaz de encontrar un diagnóstico para una enfermedad rara en cuestión de 20 minutos, hay que preocuparme como médico. Esto nos va a suceder. Si no nos actualizamos, las nuevas generaciones que traen al alcance de su mano un aparatito de esos, nos van a desplazar tremendamente. Y lo mismo sucede con cada nueva cosa que se va inventando. Entonces, para mantenernos vigentes en el entorno laboral, necesitamos estar aprendiendo continuamente, si no nos van a desplazar las nuevas generaciones. Y todavía hay quien dice, algunos profesores, este alumno nos contestó esto utilizando inteligencia artificial, hay que cortarle la mano y sacar esos dispositivos del demonio de los exámenes. No. Si estos muchachos van a tener a su alcance esa tecnología en el futuro para dar respuesta en sus propias realidades, no tienes por qué prohibirlos. Tienes que incorporarlos. Y no solo para ellos que ya tienes aquí en la universidad, para los que ya salieron, Dios mío. Para que estos que van a salir no tengan tanta ventaja sobre ellos. Tenemos que hacerlo y ponerlo a disposición de ellos. Oye, pero entonces, ¿cuál es el examen? Si antes tú lo que eras que recordar, ahora ya no se trata de recordar, ahora es cómo utiliza los recursos a su alcance para dar mejores resultados. Porque si tú no se los enseñas, los del frente lo van a hacer. Y ellos van a salir mejor preparados que los tuyos. Entonces, el aprendizaje para toda la vida ya no es una opción. Es una cuestión de necesidad si realmente queremos darle a la gente esa formación que necesitan para mantenerse y ser exitosos en su vida laboral. Y no la vamos a poder dar solo con 5 años al principio. Es una necesidad a todo lo largo. ¿Dudas o comentarios de esto? ¿Hace sentido? Siguiente. La educación a lo largo de toda la vida, llámala permanente, llámala educación continua, como le quieras llamar, se considera esencial para desarrollar las habilidades que el ser humano requiere para mantenerse vigente en el mundo laboral actual. Ya no es una opción. ¿Quién lo dice? ¿Jorge Limón? No. La ONU lo considera tan relevante que lo puso como uno de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Particularmente el ODS 4 dice, señores, tenemos que garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Pregunta, ¿creen que este objetivo sea realmente relevante, urgente, que tengamos que hacerlo? ¿O fue una exageración de la ONU? ¿Qué piensan? ¿Creen que es relevante? ¿Mande? Cada vez más. ¿Debemos de realmente buscar lograrlo? Ok. Levanten la mano los que crean que realmente es importante y relevante hacerlo. Levanten la mano, por favor. Ok. Bueno, ahora tengo una pregunta curiosa. Muy bien. Como decía alguien, cuando todo el mundo dice, ¿debemos hacer esto? Todo el mundo dice, sí, 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 sí. Y luego cuando decimos, ¿y a quién le toca? Y todo el mundo baja la manita. La pregunta es bien sencilla. Si como humanidad necesitamos esto, ¿a quién le toca? ¿Mm? ¿A quién le toca? A nosotros, ¿no? A nosotros. El rol de la I es en el Lifelong Learning. La UNESCO, y lo viene diciendo desde hace 30 años,
consideran que realmente las únicas entidades que están especialmente preparadas para liderar el lifelong learning son las universidades, punto. Y nos viene diciendo hace rato, no te hagas, te toca a ti, por Dios. Y te toca hacerlo y bien. Su misión convencional y su capacidad para generar y transmitir conocimiento los califica para liderar el lifelong learning. Si no lo haces tú, ¿quién quieres que lo haga? Aún más, otros actores lo han venido gritando. Voy a mencionar 1988, ¿hace cuántos años? La Declaración de Mumbai sobre el lifelong learning, la ciudadanía activa y la reforma de la educación superior para adultos y para el desarrollo de los adultos. Hace más de 40 y tantos años. 2001, la Declaración de Cape Town sobre los elementos característicos del lifelong learning en las instituciones de educación superior. Hace 25 años, 24. La USIN, la Red de Educación Continua de las Universidades Europeas, 2007. El proceso de Bolonia y el aprendizaje para toda la vida en las universidades. El estado del juego y direcciones para el futuro. Ya en el 2008, la Asociación de Universidades Europeas, ya no nada más los de educación continua, no, ya la asociación, en la hoja de ruta de las universidades europeas para el lifelong learning. ¡Wow! Ya nos lo han venido diciendo desde hace como 40 años y nos hemos, de repente así como que nos hacemos los que no oímos. 2009, la EUSIN. Este es interesante. Del lifelong learning universitario a universidades lifelong learning. No de algo que haces como parte adicional a tu función, sino como parte central de tu misión transformadora. Y esa es la pregunta para la universidad de ustedes. ¿Debe ser algo que se hace colateralmente o debe ser algo que sea parte integral de su función? Las Naciones Unidas, ya comentamos el Objetivo de Desarrollo número 4, y bueno, otros elementos. Nos lo han venido diciendo de muchos años atrás. Pero a veces hemos navegado de muertitos, dejando que digan, a alguien le toca. Dicen en mi tierra que cuando algo es responsabilidad de todos, es responsabilidad de nadie. Y nadie lo va a hacer. Tenemos que tomarlo. Ahora bien, ya no es algo que se hace colateral, es algo que se convierte en parte integral. Nosotros como TEC estamos creando una nueva institución, porque creemos que es tan importante que le estamos dando un lugar especial en el proceso. Ahora bien, varios países ya entendieron, y en esos países ya existe una legislación que dice, señores, les toca a las universidades agarrar el lifelong learning. No todos. Algunos todavía, como digo, como México, lo mencionan bonito en el documento, pero al final dicen, podrían hacer actividades de este tipo. Ok. Pero ¿qué implicaciones tiene ser una universidad lifelong learning? Vamos a poner una filmina sencilla. ¿Qué implica ser una universidad lifelong learning? Primer elemento, muy sencillo. Hacer realidad el ODS 4 de la ONU. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La declaración es una declaración de objetivos, pero también es un juicio sobre la situación actual. Cuando yo te pongo un objetivo hacia adelante, no te voy a poner un objetivo que ya tienes, te estoy poniendo algo que creo que te falta. ¿Qué significa que dice garantizar una educación inclusiva? ¿Qué nos está diciendo?
que actualmente no lo es. Que actualmente tenemos muchos excluidos. Equitativa. ¿Qué nos está diciendo? Que sea igual de buena para todas las personas y no mejor para unos pocos y malita para otros. Y de calidad. Y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. Por Dios, no te concentres entre los 18 y los 23 años. Toda la vida. Y finalmente, para todos. Nuevamente habla de los excluidos. Esto implica atender adecuadamente esto, extender nuestro enfoque. Número 1, atendiendo a públicos no tradicionales. Hasta ahorita nos hemos encontrado en nuestro enfoque tradicional. Preparación para el grado académico, de los 18 a los 23, y a lo mejor le añadimos un poquito con el posgrado. Allá dice, durante toda la vida. ¿Qué hacen las personas cuando salen de la universidad? Se deprimen. Trabajan. Bueno, la cuestión es muy sencilla. ¿Qué les vas a ofrecer a ellos? ¿Qué le vas a ofrecer a ese ser humano? Cada que va cambiando de función, de rol en su vida profesional y, ¿por qué no?, en su vida personal. ¿Qué le vas a ofrecer cuando se jubilan? ¿Qué le vas a ofrecer cuando son niños y adolescentes? Digo, hay una parte que hace la educación elemental, pero hay otros elementos que a lo mejor hacen falta y que nadie les está dando. Y este es el track tradicional. Pero dice inclusiva, para todos. ¿Qué significa? Alarma, hay gente que no están en el track. Están los excluidos. Hay personas que actualmente no tienen acceso a la educación porque no tienen los recursos para pagarla. O porque su idioma o sus costumbres religiosas o lo que guste si quieras no les permite acceder. Porque son discapacitados y a veces nuestras universidades parece una montaña rusa que hay que cruzar para poder llegar a tomar las clases en los lugares correctos. O porque mis capacidades no me permiten acceder en los mecanismos que están. O las mujeres, por cuestiones culturales, siendo que no tendrían que aprender. Hay excluidos. Y también tendríamos que subirlos a bordo. También aquí están los trabajadores, pero también los desempleados. Y que a lo mejor lo necesitan más que los que ya están adentro. Y para todos ellos, la invitación de una universidad de la UTN no solamente es atender a esos públicos, sino atenderlos con una nueva oferta. Por Dios, no pienses en lo mismo. Déjame les hago una maestría. No, no es una maestría. Porque la maestría va a ser el mismo criterio. Tienes que haber tenido un título profesional. Ya no fue inclusiva, por Dios. Y otra vez va a tener todas las restricciones que ya tenemos en las autoridades y un montón de cosas raras. Es para un grupo selecto. Aquí no. Tienes que darles programas cortos. ¿No estás pensando en algo de tiempo completo? No. Cortos, compactos.
pertinentes a la necesidad de cada público, que tenga lo que necesite para encontrar trabajo, lo que necesite para brincar en su nueva posición, lo que necesite para cada cosa. Por otro lado, no seas malito. Que sean eficaces, que realmente les sirvan. A veces damos programas que me siento bien feliz porque les di 100 horas de clase. La pregunta es, ¿y aprendió algo? ¿Sabe hacer algo diferente? Te preguntas 15 días después, ¿y qué aprendiste? Mira, vimos los modelos de liderazgo y eran, ¿cuál era? Que realmente les sirva para desarrollar las competencias que requieren para ser exitosos. Flexibles. Si ya saben algunas cosas, no se las repitas. Reconoce los que ya tienen y que nada más brinquen de ahí para adelante. Accesibles. Accesibles en requisitos. No me digas que para tener acceso tengo que ser otro más de los privilegiados, que ya había sido privilegiado en mi primera etapa de vida y que ahora tengo que ser todavía un grupo más selecto de esos privilegiados. No. Que puede entrar sin tener que tener acceso a todo ese conjunto de elementos. Accesibles en horarios. Si yo tengo que trabajar para ganarme la vida, dame una forma de hacerlo, que pueda hacerlo trabajando. Accesibles en costo. Accesibles en lugar. A lo mejor no me puedo desplazar, dame oportunidad de aprender desde mi casa en donde yo estoy. Y finalmente, no seas malito. Yo sé que no me vas a dar un título de ingeniero con lo que me vas a dar, pero dame algo que me permita decirle a ese empleador que yo sé hacer eso. Un microcertificado, lo que sea, algo que sepa él que yo aprendí esto para que me pueda contratar. Credenciales alternativas que sean transferibles y revalidables. Esa es la invitación que está detrás de lo que nos invita a la UNESCO. Es lo que está detrás del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4. Y es a lo que nos invitan a movernos, a hacer Universidad Lifelong Learning. Y aquí la primera pregunta es, y me regreso a esta parte, ¿crees que las universidades deberían de convertirse en Lifelong Learning Universities, haciendo realidad el sueño anterior? Y sí o no, independiente de tu respuesta, ¿por qué? Vamos a hacer una cosa. Podemos hacer unos comentarios ahorita, pero quiero mandarlos a los grupos para contestar esa pregunta. ¿Deberíamos las universidades convertirnos en Lifelong Learning Universities? Y la pregunta es ¿por qué? Si quieres comentar algo ahorita o... Sí, tiene que ver con una de las primeras láminas que tú entregaste, Jorge. Agradezco que estás compartiendo. Cuando tú muestras esa gráfica donde dice cuál es la motivación central para esto en la universidad, ¿no? Y claro, quizá el concepto que a mí me marca más y que algo mencionó Diego, tiene que ver con el tema territorial, ¿ya? Uno podría decir, sí, pero está la misión, pero es que lo tenemos suficientemente claro en la universidad. Y te lo digo por una experiencia que la enlazo con esta lámina. Nosotros somos del norte de Chile, el desierto de Atacama más árido del mundo. Y en una oportunidad tuve la posibilidad, yo no era rector, la posibilidad de participar en un conversatorio con agricultores. Y un agricultor, levanta la mano, no tiene proceso formativo, universitario ni nada. ¿Sabe qué me dijo? Yo soy un rector de la universidad, pero trabaja en UNAP. Y nosotros los agricultores estamos cansados que vengan los investigadores y las investigadoras, miren los conceptos que usan, saquen la data que necesitan, generen sus papers y se queden contentos. Y no nos den absolutamente ¿Qué nos nada. queda a nosotros? A nosotros no nos sirve ese paper que está en su oficina, que le sirve para su ranking, que le sirve para mejorar su posicionamiento, pero nosotros necesitamos que nuestra universidad regional esté al servicio de lo que nosotros necesitamos. Y eso fue un balde de agua fría tremendo,
que después cuando, bueno, por cosas del destino llegamos a la rectoría y generamos un nuevo plan estratégico institucional, yo le pedí a la gente que discutiéramos no tener una gran visión muy rimbombante, sino que algo fuerte que pegara y que ojalá fuera bajado un eslogan. Y eso era ser una universidad al servicio de las necesidades territoriales, y que lo bajamos en un eslogan que se llama conocimiento y territorio. Es decir, que en nuestros tres estamentos se cuestionen cada vez que estén haciendo algo, cómo está apoyando a las necesidades territoriales, y no lo que yo quiero hacer, porque a mí me gusta, porque es mi especialidad, porque soy experto y se lo quiero entregar a la comunidad. Pero a lo mejor la comunidad no lo necesita, necesita otras cosas, quizás cosas más básicas. Lo mismo los adultos mayores. Hicimos la Universidad del Adulto Mayor, que gente, hoy día la gente vive más años, y muchas veces terminamos con nuestros abuelos en las casas, atendiendo a los nietos, viendo televisión, jugando entre ellos, pero cuando ingresaron a la universidad, ¿sabes tú que vibraron más que los estudiantes de primer año? Participando en los seminarios, los talleres, y dijeron, nosotros rector no diga más adultos mayores, nosotros somos los adultos mejores. Estamos felices en esta universidad y queremos la segunda versión de la universidad. Porque no fue un cursillo, sino que fue un recorrer la universidad durante todo un semestre. Entonces, tiene mucho sentido que nuestra universidad entienda, especialmente en las regionales, que estamos para las necesidades del territorio y no lo que nosotros queremos. Excelente. De hecho, yo agradezco enormemente a mi universidad que puso una misión que reproduce lo que tú dices. ¿Cuál es la misión del TEC? No es enseñar. Ni siquiera propiciar aprendizaje. Lo dijeron de una forma muy sencilla. Transformar vidas. Si tu enseñanza no transforma la vida de las personas, con todo respeto, no sirve para nada. Y estás obligado a entender por qué no les sirvió. Y estás obligado a buscar realmente transformar. ¿Qué es lo que tengo que enseñar? ¿Cómo se lo tengo que enseñar? ¿Qué le tengo que dar si realmente quiero transformar la vida de las personas? Y ese es el objetivo. Que esa persona que llegó diga, qué bueno que vine aquí, porque mi vida es diferente gracias a eso. Entonces, primera pregunta. ¿Crees que las universidades deberían convertirse en Lifelong Universities? ¿Por qué? Por favor, hacemos grupitos aquí donde estamos. Yo sugiero que así, estas dos y aquellas dos, partiéndolas así por mitad, ¿sí me explico? Hagan grupitos de acá también. La pregunta es contestar esta pregunta. Adelante. Okay. Vamos a parar tantito. Vamos a parar. A ver. Alguien que nos pueda compartir cuál fue el elemento central de ahorita de la discusión en sus grupos, en sus mesas. Venga, Martí, dale. No, yo creo que aquí, por favor. Es que ha habido aquí un poco de debate. Ha habido un poco. Yo estoy en posición minoritaria, pero no voy a hablar. Interesante. A ver, bueno, ha habido cierto debate entre quien opinaba que sí que debe ser Lifelong Learning Universities y quien opinaba que es, digamos, un pilar o es una pata, pero que no debe entrar, digamos, no debe ser, digamos, central o como transversal, ¿no? Sí. Ahora, puede ser, es que en realidad... Convertirse, el problema es lo verbo, convertirse. Ok, tienes razón. No, deben asumir responsabilidades de hacer ese trabajo, pero no convertirse. Porque es correcto. Perdón. Debes de ser, y tienes razón, hay una primera parte. Aquí no dice suplir nuestro enfoque. Dice extender nuestro enfoque. Seguir haciendo lo que hacemos, pero no solo lo que hacemos.
sino además, o sea, es integrarlo. Y a lo mejor estaban en una falsa dicotomía. No, no es en lugar de, sino además de. Complementarlo, es correcto. Y a lo mejor estaban los dos en la misma y tienen razón. En realidad no es en lugar de, sino es extender el enfoque, ampliar el enfoque. Además de lo que hacemos, hacer esto otro. Yo no sé si eso resume un poquito. Sí, lo que pasa es que yo creo que entonces ahí sí que hay una diferencia importante a nivel estratégico y a nivel, es decir, si lo añades de alguna manera como un servicio más, ¿no?, a la comunidad, etcétera, ¿no? Creo que hay, digamos, una hoja de ruta y una estrategia y si por el contrario consideras que es algo transversal, ¿no?, o que forma parte, digamos, del modelo, creo que entonces es otra cosa. O sea, la aproximación a cómo trabajarlo es diferente. Ahorita lo que sigue después es justamente cómo nos organizamos para lograrlo. De hecho, vamos a ver un poquito más de detalle de eso, pero me encanta y a lo mejor ahí se van a clarificar algunas de estas cuestiones. Excelente. La cuestión es el lugar de la investigación en las universidades. Esa misión es única. No hay otras instituciones que puedan asegurar la investigación, sobre todo la investigación fundamental. Y nós não podemos substituir esta. Não há outras instituições. Inventamos a escola para ensinar aos niños a ler e a escrever. Inventamos as universidades para produzir conhecimento. E isto é papel muito importante, que evidentemente alimenta as outras missões, mas não podemos descurar ou substituir esta missão por outras coisas que outras instituições o podem fazer em complemento juntamente com as universidades. Yo quisiera aclarar que a lo mejor fue un poquito error mío el plantearlo así. Las funciones sustantivas de la universidad son tres. La formación, la investigación y normalmente la tercera la llamamos la vinculación universitaria. Sin embargo, la educación continua, bueno, la veíamos con frecuencia como uno de los elementos de vinculación. Vincúlate, no seas malito. La invitación es no. Es parte integral de la primera. Es parte integral de la formación. Y aún más, se debe de hacer con los mismos criterios de dedicación, de calidad que la otra. ¿Sí me explico? Pero eso no excluye que sigamos con la investigación, que es fundamental, y otros elementos. Pero sí le da un twist especial a la parte del lifelong learning. Ahorita voy a comentar un poquito más la forma de organizarnos. Excelente. Excelente discusión. Este grupo... Yo creo, ¿no?, que había un mínimo de convergencia en el hecho de que, antes de contestar esa pregunta, ¿no?, porque había la propia universidad tenía que dimensionar sus necesidades, ¿no?, es decir, ver el contexto, ¿no?, qué es lo que yo tengo, las prioridades que yo tengo que tener en cuenta, ¿no? Por supuesto, es muy importante, ¿no?, el lifelong learning es muy importante, pero por lo menos lo que yo he capturado aquí en el sentido de los compañeros era primero ver el medio, atender a las necesidades del medio, ¿no?, estaba comentando aquí, y a partir de ahí secuenciarlo, ¿no?, es decir, por dónde están mis intereses. Ahí es donde sí hemos encontrado como decía, una convergencia, ¿no? Y bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, pero también hay que atender al medio, a la región, ¿no? Y a partir de ahí ya estandarizar, ¿no? Excelente. Lo que yo si no es que he dicho no. Ahorita vamos a complementar un poquito lo que sigue. De este lado, ¿alguien que nos quiera compartir? Bueno, en nuestro grupo aquí hemos focalizado un poco el debate en que quizás en nuestras universidades tenemos bien identificado y bien regulado toda la parte de formación permanente, si me equivoco, de formación permanente, que tiene muy claro el objetivo, el usuario, ¿no? Y sin embargo, en la pata de adultos mayores, ¿no?, en esos programas que tenemos de integrar y extender esa formación al resto de la sociedad una vez que ya alcanza una determinada edad,
que a partir de los 50 parece ser que somos mayores, socialmente hablando. El propio perfil de estas personas, ¿no?, que ya tienen unos trabajos, han tenido unos trabajos cualificados, una formación, tienen competencias lingüísticas, pues es tan variado y ha cambiado tanto en las últimas décadas, ¿no?, que nos requiere ciertas atenciones a los programas de formación en ese nivel. Excelente. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Bien, vamos a continuar con lo que sigue ahora y vamos a platicar un poquito de cómo nos organizamos para que esto suceda. Vamos a hablar de varios aspectos que son importantes en esto y cómo influye en él. Hay una primera pregunta importante. Ser una universidad, sin excluir investigación y otras cosas, que abrace realmente el lifelong learning como parte central de su misión, requiere una decisión institucional. Sí, vamos a hacer esto, pero no decidimos y no tenemos claro el por qué. No definimos cómo y no definimos responsables, no va a suceder nada. Institucionalizarlo significa reflejarlo en nuestra misión, en nuestra estrategia y en nuestra estructura. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando no está institucionalizado y cuando sí está institucionalizado? Primero, en la misión. El lifelong learning no aparece en la misión cuando no está institucionalizada. Por lo tanto, no es compromiso hacerla. Si me da el tiempo y los recursos, como dice la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Entonces, le dedicamos ahí el tiempo que nos sobra. Y cuando se hace es voluntario. Los departamentos que tengan chance ahí lo hacen cuando quieran. Cuando lo arropas institucionalmente, es parte de tu misión formadora. Hay un compromiso por hacerlo. La pregunta no es si lo hacemos o no lo hacemos, sino nada más cómo lo vamos a hacer. Nosotros decidimos hacerlo de tiempo atrás y ahorita estamos organizándonos en la forma de hacerlo. Segundo, cuando tienes la decisión de hacerlo, si no la tienes, no hay una estrategia institucional. Puede haber esfuerzos aislados por profesores o por departamentos, usualmente no homologados. Cuando es institucionalizado, existe una estrategia institucional. Están definidos los objetivos, hay metas, hay una estrategia institucional para lograrlos. Nosotros ahorita andamos en los 200,000 personas por año y ya nos están pidiendo que lleguemos a 1 millón para el 2030. 1 millón anuales. ¿Mande? Que eso, por ejemplo, en el caso de España, un volumen así exigiría una dotación de recursos administrativos que es imposible. Bueno, es que ahorita ya estamos en 200,000 y lo hemos ido logrando en una forma, y además somos sostenibles. Hay un 20% de nuestros ingresos que contribuimos para el resto de la universidad. O sea, no solamente no le costamos, sino además aportamos. De hecho, muchas de las becas para alumnos de bajos recursos, que llamamos líderes del mañana, vienen de aquí. ¿Pero cuántas personas gestionan eso? Sin considerar a profesores, 450. Bueno, todo mi investigación. Ok. Yo tengo como toda la universidad. Y 1,450 profesores adicionales. Pero bueno, pero todo es paulatino. No, o sea, no estábamos así. No empezamos ayer. O sea, hay un... Ok. Puede incorporar tu programa electoral. Siguiente. Cuando no esté institucionalizado, no hay una designación institucional de responsables. Puede haber varias instituciones dispersas de tamaños muy variables. No se le asignan recursos. Rásquese como pueda. Los enfoques son variables. Oiga, ¿de qué se trata? Como usted decida. Si su misión es calidad, dele calidad. Su misión es generar ingresos, genere ingresos, como usted quiera. El foco común
es ingresos. No hay rendición de cuentas, no hay indicadores que midan cómo se está haciendo, es dele y que Dios lo bendiga. Cuando está institucionalizada, sí hay una designación institucional de responsable. Usualmente es una entidad central que interactúa con unidades por departamento o facultad. Se le asignan recursos al menos semilla y él tiene que generar los otros a partir de colegiatura y otros elementos y hacerse sostenible. Hay rendición de cuentas. Nosotros creamos teníamos antes unidades, ahorita voy a explicar un poquito más por región, por áreas, pero ya desde el 2016 creamos la Vicerrectoría de Educación Continua. Y ese era el responsable de eso y tenía que rendir cuentas. Y no nada más era cuestión de ingresos, también era cuestión de calidad. Entonces fueron creándose varias cosas. Ahora, debo de decir que si bien había una entidad, todavía hace 2 años me tocó hacer una reunión con el rector, donde hubo una discusión con los decanos de las facultades de para qué era la educación continua. Y había un decano que todavía decía, es la vaca lechera, es para generar ingresos para la universidad. Había otro que decía, no, es para vincular a mis profesores y para que también se lleven un dinerito al bolsillo. Y me encantó que en aquel entonces el rector les dijo, por Dios, tengo 2 años con ustedes y siguen con eso. Dijo, esto lo hacemos porque es uno de los elementos fundamentales para cumplir con nuestra misión de transformar la vida de las personas. Nuestro objetivo es que realmente esa gente encuentre lo que necesita para transformar su vida. Hace 2 años todavía, a pesar de que tenemos 20 años haciéndolo. Y no es que sea malo que generemos dinero, lo necesitamos para que sea sostenible. Pero no perdamos de vista el objetivo central. Ahora bien, ¿dudas hasta aquí? La pregunta es, ¿y cuántas la tienen así? ¿Y cuántas la tienen así? Bueno, vamos a verlo. La institucionalización del lifelong learning en las universidades se ve influida por la existencia de una legislación nacional que define al lifelong learning como misión de las IES. 66% de las 400 universidades entrevistadas dijeron que su país sí existe una ley que dice que el lifelong learning es parte de su chamba. Cuando se les preguntó, oye, en tu misión, ¿aparece el lifelong learning? Más de la mitad dijo, cuando existe la ley nacional, dijeron, sí, en mi misión sí está. ¿Por qué? Porque como país me obligan. Otros medio y otros bajan. Cuando no existía una ley nacional, la participación es voluntaria y es la propia universidad la que solita, ¿cómo se llama? Decide hacerlo. Solo 20% lo tienen claramente formalizado. Otro 20% más o menos y el resto muy diluido. Y luego les preguntas, oye, ¿y tienes una estrategia a nivel institución, facultad y departamento para lograrlo? Cuando hay ley nacional, un 20% lo tiene a nivel facultad y departamento y otro gran porcentaje a nivel institución. Hay claramente una cómo le vas a hacer, no solamente una buena intención. Cuando no hay ley nacional, son pocas las que lo tienen razonablemente, aunque de todos modos, ya si lo ves a nivel de departamento institucional, más o menos la mitad. ¿Dudas hasta aquí? La que sigue es especialmente interesante. Una pregunta aquí. ¿Quién tiene el lifelong learning formalmente incluido en su misión o razonablemente incluido? Levante la mano el que lo tenga incluido. Ok. Perfecto. Ahora bien, ahorita no hago la pregunta del país, me voy directamente a esto. Hay 3 modelos de organizarte para que funcione. Estamos en la gobernanza. A grosso modo se distinguen 3 modelos de gobernanza comunes de lifelong learning. El primer modelo
es el modelo descentralizado y fue el que nosotros tuvimos más o menos hasta, con mucha claridad, como hasta el 2011. Después hay un periodo de transición que te voy a comentar de 2011 a 2016 y luego ya migramos. ¿Cómo es el modelo descentralizado? Cada facultad o departamento hace educación continua a su manera, como Dios le da a entender, y con frecuencia con traslapes. La gestión no está profesionalizada. Con frecuencia, con hombre-mujer orquesta. ¿Qué significa hombre-mujer orquesta? El responsable del departamento en enero es diseñador de programas, en febrero se convierte en mercadotecnista y empieza a diseñar los folletos y quién sabe qué, y trata, en marzo y abril trata de vender, en mayo empieza a montar el escenario y se convierte en coordinador de logística, prepara el cafecito y todo lo demás, después supervisa y evalúa la calidad del programa. El hombre-mujer orquesta que le hace a todo. Pero como en todo el que es hombre-mujer orquesta, hace un poco de todo, pero no es especialista en nada. Entonces no se puede profesionalizar el servicio. Su foco principal es ingresos, o para la unidad o para los profesores. Su enfoque a la calidad es muy limitado. Algunos departamentos miden la calidad, otros no miden nada. Ese es el problema del modelo descentralizado. No hay una estrategia institucional, cada quien hace lo que... Así estábamos nosotros. Les voy a contestar una cosa que nos sucedió en aquel entonces. Cuando yo, en aquel entonces tenía el área de ingeniería industrial a mi cargo, y me di cuenta que ofrecíamos 3 diplomados en el mismo tema. Uno se llamaba Manufactura Esbelta, en un centro. Otra entidad se llamaba Lean Manufacturing. Y otro se llamaba Producción Esbelta. 3 áreas diferentes tan solo dentro de la Escuela de Ingeniería del Campus Monterrey. Uno tenía 8 alumnos, otro 9 y el otro 7. Ninguno era rentable. Aún peor, los equipos de venta de cada centro le hablaban a la gente, oiga, te ofrezco este programa, es que ya estoy inscrito en este otro. No, véngase con el mío es mejor. Y si le dicen, dígale que usted fue el que me contactó directo. De veras, a ese nivel estaban los comentarios. O sea, no solamente no era colaboración, eran codazos, a veces incluso entre áreas que no son pertinentes. De repente me decían, en una universidad me decían, los de este departamento se meten en mis temas donde ni siquiera vienen al caso ellos. Pero es que como son taquilleros, todo el mundo quiere vender lo mismo. Entonces, el costo del modelo descentralizado simple y sencillamente es una competencia entre las diferentes áreas, donde el que se prioriza es la parte financiera y perdemos de vista la calidad. Nosotros lo tuvimos mucho tiempo, pero nos dimos cuenta que no era funcional, ni siquiera era rentable, porque a veces nos despedazábamos mucho. Y nosotros del 2011 al 2017, no de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, empezamos a hacer conglomerados. Cuando yo vi el caso de esos 3 diplomados, fui con mi jefe y le dije, Arturo, no la friegues, ve nomás esto, y platiqué el caso. Me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, te voy a dar todos los programas de ingeniería industrial y tú ordenas a tu gente. Ok, y empezamos a agruparlos. Después de un cierto tiempo, me dijeron, ¿sabes qué? Encárgate de toda la escuela de ingeniería, y empezamos a integrarnos, porque nos dimos cuenta que era más efectivo y más funcional, y podíamos cuidar mejor la calidad. Y a la par se fueron dando en otras organizaciones del TEC esas agrupaciones de abajo para arriba. Después integramos todo lo que sucedía en Campus Monterrey. Después fuimos integrando lo que sucedía en todos los campus. Pero lo curioso del caso es que inicialmente empezó desde abajo. A partir del 2016 se crea la Vicerrectoría de Educación Continua para justamente impulsar que aquello sucediera. Pero nos tomó tiempo hacerlo. Hay otros modelos diferentes.
Hay un modelo intermedio, el modelo híbrido. Las facultades siguen operando la educación continua, cada una a su manera, y venden en forma autónoma. Pero ya existe una unidad central que tiene cierto nivel de autonomía para regular. El grado de autoridad de esta unidad central es muy variable. Algunas son de un enfoque muy limitado. Yo una vez platicaba con unos de ellos y me decían, le dije, oye, ¿cómo cuidas la calidad? Me decían, no puedo hacer mucho. ¿Por qué? Por la autonomía de la facultad. Si un profesor sale mal evaluado, lo más que puedo decirle es decirle, no sea malito, mejore profesor, pero no me puedo meter. El programa es de él y él decide lo que se da y cómo se da. Entonces no me puedo meter. Entonces, este tipo de esquemas ayuda un poquito, pero dependiendo de las limitaciones que tenga la entidad central, no es tan eficaz. Si la tiene más, a veces lo puede ser. Y está el modelo centralizado, donde existe una unidad central que lidera y coordina el esfuerzo de las facultades o departamentos, que se hace cargo de funciones transversales clave. Por ejemplo, la comercialización. ¿Cómo éramos nosotros antes? Cada área tenía sus unidades de comercialización. ¿Cuál era la más potente? Ingeniería industrial. ¿Por qué? Porque tenía los programas más taquilleros. Las demás áreas tenían una persona que era hombre orquesta y hacía todo al mismo tiempo. Cuando nos fuimos integrando, esa unidad le empezó a dar servicio a más gente. Hasta que tuvimos una unidad central de comercialización. Hoy por hoy, la unidad central es de comercialización. Más para que se den una idea por qué llegamos a esos números, tenemos más o menos todo un equipo de mercadotecnia con unas 30 gentes, tenemos vendedores para abierto al público alrededor de 80, vendedores de visita a las empresas, para servicios a empresas, como otros tantos. O sea, sí hay una maquinaria comercial enorme, pero que le da servicio a todos a la par. Muy profesional. Tenemos gente que se dedica solamente a la mercadotecnia, que está midiendo los canales, que está haciendo todo. Pero ha sido una evolución de años. ¿Me explico? También hay otra cosa. La unidad central se dedica al entrenamiento y a la evaluación de los profesores. El profesor es muy bueno en su disciplina, es muy buen ingeniero mecánico, es muy buen contador, pero no necesariamente sabe cómo enseñarle a los adultos. Y normalmente va a tratar de reproducir los patrones de lo que hacen sus clases. Yo me acuerdo del primer diplomado que dábamos de automatización y control de procesos industriales. El profesor les recetó 24 horas de transformada de Laplace y transformada Z. Dios mío, no sé si alguien sepa qué diablos es eso, pero es la forma más. Había que agarrar el de ese y darle una, porque no había manera de pasar por esa cosa. Era un académico, tratando de enseñar lo que sabía, no lo que la gente necesitaba. Entonces, esta unidad también se dedica al entrenamiento de los profesores. ¿Cómo deben de diseñarse los programas para adultos? ¿Cómo deben de darse las clases para que sean activas, dinámicas, interactivas y un montón de cosas? Es la que se encarga de logística y servicios. Es la que se encarga de la gestión del portafolio, de la calidad. Las facultades siguen siendo parte esencial del proceso de enseñanza, pero se concentran en lo suyo. Me decía un profesor, Jorge, yo lo que sé es cantar. No me pongas a diseñar el folleto, no me pongas a pelearme con los de finanzas para que me paguen, no me pongas a andar tratando de atraer cliente. Tú encárgate de eso, atrae a la gente, móntame el escenario, atiéndelos bien. Y ya que esté ahí, déjame ponerme, yo te los canto y te los dejo bien felices. Y obviamente, trátame bien, no seas malito, digo, encariñame, que me vaya bien económicamente. La unidad central es la que tiene que hacer eso para que ellos puedan brillar en el escenario con lo que es lo suyo. Nosotros finalmente estamos en esta,
pero antes estuvimos en aquella. Y fuimos pasando por varias intermedias. En algún momento yo estuve aquí, a cargo de una de estas, y el nivel de autonomía que tenías era bien poquito. ¿Me explico? Tratabas de decirle algo, pero lo más que le decías al oído, oye, no seas gacho, corrígele pero mi autoridad era muy acotada. Ahora que lo tenemos así, es mucho más funcional y podemos ser mucho más eficaces en la calidad. Ahora, estos son en general los 3 modos. Ahora, más allá de cómo lo hacemos nosotros, la pregunta es bien sencilla. ¿Y cómo le están haciendo los líderes? 72% de las universidades que tienen Lifelong Learning como parte de su misión declararon tener una unidad central que lidera y coordina el esfuerzo de Lifelong Learning. Y cuando les preguntaste qué hace la unidad central, estas fueron sus respuestas. Y están agrupadas por colores en base a lo siguiente. Están pintadas de color más fuerte las que son de 50 o superior. 3 de lo que más dijeron fueron habilidades de venta. La función central se encarga de vender. 70 y tantos por ciento es la que oferta y vende los programas. 60 y tantos por ciento la vinculación con la comunidad, que en parte también es esto mismo. Y otros 40% es vender consultoría. Segundo, hay un segundo grupo de funciones que tienen que ver con las funciones de calidad académica. Desarrollo de los programas. Hay una entidad central que ayuda al profesor a desarrollarlos. Lo desarrollan los profesores, pero él les marca la pauta. Cómo diseñarlos para que responda a las necesidades del mercado y no a lo que el profesor quiere enseñar. Me acuerdo de un profesor que una vez llegó y me dijo, Jorge, quiero diseñar un diplomado, me dijeron que viniera contigo. Le dije, muy bien, ¿en qué quieres diseñarlo? Dice, detección en fallas en equipos por el método de particle filtering. Le digo, es tu tesis doctoral, ¿verdad? Dice, sí, está bien padre. Le dije, mira, no puedo ofrecerte un diplomado así. Si yo ofreciera un diplomado así en cada una de las tesis doctorales de cada uno de los profesores, nos iríamos. Tienes que entender que el cliente que va a venir y va a pagar por el programa, tiene que satisfacer su necesidad. Y si él tiene equipos, quiere que esos equipos funcionen todo el tiempo. A la velocidad nominal, sin limitaciones y produciendo producto de calidad. Diséñame un programa que le dé eso. Llámale mantenimiento autónomo, mantenimiento centrado en confiabilidad o como quieras. Cubre lo esencial para que eso suceda, lo que ya funciona. Y en uno de tus temas, si quieres, metes tu, ¿cómo se llama? No, es que yo no quiero que oigan eso, nomás quiero que oigan lo mío. Si se los vas a dar de gratis, yo los invito. Pero si quieres cobrarles, tienes que darles lo que ellos quieren. Por eso es importante que les ayudemos a desarrollar los programas. También desarrollarlos, y es lo que otros hacen, para que puedan dar adecuadamente las clases y que no sean cansadas. También facilitar rutas flexibles, validación y acreditación. También impulsar y apoyar la mejora de la calidad. Eso es lo que hacen las unidades centrales en los líderes. También, y muy fuerte, la investigación en Lifelong Learning. ¿Cómo le hacemos para mejorar? Vinculación con otras universidades. Y, en algunos casos, como un servicio adicional, entendiendo que el objetivo no solamente es desarrollar sus competencias, sino ayudarlos a conseguir empleo. Incluso había otro, ¿cómo mejoramos su empleabilidad? ¿Alguna duda de esto, señores? Y esto responde un poquito más a los niveles de gobernanza. En términos generales, la tendencia de los más avanzados tiende más hacia las instituciones centrales. Sin embargo, cuando hemos platicado esto con muchas universidades, dicen, el problema es que la organización de mi universidad ya tiene una estructura así, con una autonomía muy fuerte, donde me es muy difícil tratar de modificarla. Entonces la cuestión nada más es cómo nos organizamos para que esto suceda de la mejor manera posible. Y ahorita lo vamos a platicar nosotros en grupos. ¿Cómo me organizo en mi universidad? ¿Qué fortalezas
y qué retos me presenta eso. Hace poco estaba en una reunión en Boston, justamente sobre este tipo, cuestiones de educación continua, y preguntaban sobre las microcredenciales. Entonces le preguntaban y estaba en un foro al frente gente de Kansas, MIT, Harvard, y no me acuerdo quién más estaba al frente. Y les preguntaron cuáles eran las principales limitaciones para el despegue de las microcredenciales con calidad. Y una de esas universidades, no voy a decir cuál, pero de las top, dijo, mi limitación es el profesor. ¿Por qué? Dijo, porque en mi universidad la máxima autoridad la tiene el profesor. Él enseña lo que quiere, como él quiere, con la calidad que él quiere, y nadie le puede decir nada. Sí. Entonces, el problema es que algunos naturalmente lo hacían bien, otros no tan bien. ¿Me explico? Y dice, y no podemos hacer nada. Incluso ni siquiera puedo normar un modelo uniforme de credenciales alternativas entre una facultad y otra y otra. Cada quien lo hace a su manera. Curiosamente, en la academia sí nos permite normar, si hay una vicerrectoría académica y todo lo demás, pero en las otras partes dicen no. Okay. Ahora bien, ¿dudas hasta aquí sobre esto? Bueno, siguiente, voy a comentar otros dos elementos que ayudan a esta parte. ¿De dónde sacamos el dinero para operar? Alguien hablaba hace rato de financiamiento, ¿no? Bueno, se les preguntó, por cierto ese acento no va ahí porque era institución y luego le cambiamos institucional y sí, se me quitó ese acento, pero perdón. Se les preguntó, oye, ¿de dónde sacas el dinero para operar? Vienen de dos partes. Normalmente la gran mayoría sí tiene unos fondos semilla que vienen de la universidad. Yo te cubro los salarios de tu equipo base, te cubro ciertos recursos, un fondo, un presupuesto para que operes. Sin embargo, su fuente principal son las colegiaturas que pagan las personas. ¿De acuerdo? O que pagan las empresas, servicios bajo demanda. En menor medida, fondos públicos que algunos países, algunos gobiernos dan para apoyar ese tipo de cosas, y a veces donaciones que también se utilizan. ¿De acuerdo? Y vienen otros después. Y cuando le preguntamos, entonces la principal forma es un presupuesto base para la operación, con colegiaturas de participantes o empleadores, y se espera que el balance sea sostenible. A nosotros tenemos que dejar una cierta rentabilidad. En el balance tiene que ser adecuado. Y en ocasiones se comenta con fondos públicos de donaciones. Cuando les preguntamos, oye, ¿y los que pagan los alumnos? ¿De dónde sacan el dinero? Principalmente de recursos personales o de sus patrones. Y a veces en fondos públicos que el país da para apoyar este tipo de funciones. Hay algunos países, por ejemplo Chile, tiene el CENSE, muy bien establecido, que si tú cumples criterios de calidad, él financia total o parcialmente el programa. Si tú te vas a El Salvador tiene el INCAF, también algo semejante. O sea, hay algunos países que tienen fondos para eso, otros no necesariamente. Becas y donaciones. Nosotros los programas que van más a la base de la pirámide, y alcanzamos a veces 70, 80 mil gentes así, los hacemos con donativos que se consiguen. Hay programas para los profesores de educación primaria, elemental. Hay donaciones, por cierto, varios bancos españoles importantes que están muy anclados en México, BBVA, etcétera, fondean el desarrollo de los programas y ellos la operación para llegar a la mayor parte de la gente. Entonces buscamos donaciones para llegar a esos segmentos donde el poder de compra no está claro, descuentos. ¿De acuerdo? Y esto también marca en buena medida a los públicos atendidos. ¿A quién se atiende? Fuertemente, verde fuerte, los otros colores hasta cierto grado. Estos de arriba son los más importantes. Mujeres, en realidad no debería estar en esta categoría, lo que sucede es que obviamente, es nada más para clarificar qué tanto se atendían. Pero si ustedes ven,
Hay un grupo fuerte, lo más atendido, que tiene, el foco es en el público trabajador con poder de compra, el que me puede pagar. ¿De acuerdo? Trabajadores y empresas son atractivos porque generan ingresos y, bien manejados, ayudan a la sostenibilidad de la empresa. En menor medida, segmentos tradicionalmente excluidos, que ya lo hacen por cuestión de compromiso con la comunidad. Adultos mayores, desempleados, personas de áreas remotas, discapacitados, minorías étnicas y religiosas. Este segundo grupo, su poder de compra es limitado, requieren apoyos. Sin embargo, el impacto en sus vidas probablemente sea mucho más potente que el que tengan los de arriba. Porque a lo mejor es un medio de conseguir trabajo, a lo mejor es un medio de progresar y cambiar sustancialmente la forma en la que ocurren las cosas. Hace poco tuvimos un programa, Habilidades Digitales para el Adulto Mayor. La edad mínima, el más joven tenía 61 años, por cierto eran puras mujeres. La edad promedio creo que fue como 67. Y muchos de ellos sus comentarios, esto me está cambiando la vida. Porque me permite contactarme con mi familia en formas que yo no podía hacer. Y hay otros segmentos más pequeños, algunos atienden niños, desertores de escuela, migrantes, prisioneros, etcétera, que ya son casos muy particulares. Entonces, con esto termino esta parte que tiene que ver un poco más con el tema de la gobernanza. La pregunta aquí, y es para ustedes, ¿cómo se organiza la educación continua en mi universidad? ¿Y qué fortalezas y qué áreas de oportunidad encuentro en ellos? Compartamos, porque a lo mejor podemos aprender en parte de lo que se dijo aquí y en parte de la experiencia práctica de cada uno de ustedes. Miren, vamos a hacer lo siguiente porque andamos ya un poquito apretados en tiempo. Ok, rápidamente. Me gustaría que compartieran un poquito lo que dialogaron en sus mesas. ¿Cómo se organizan y cuáles son las principales fortalezas y áreas de oportunidad que encuentran? ¿Quién nos puede compartir? Romero. Bueno, aquí tuvimos una discusión interesante coincidente con la colega. ¿Cuál es tu universidad? Instituto Universitario de Lisboa. Instituto Universitario de Lisboa, también con la rectora de Guanajuato y tal. En general, nosotras coincidimos en que en ambas instituciones la formación continua se distingue entre formación para personas sin grado o sin título de la formación para personas con grado o título. En el caso de mi institución, nosotros tuvimos una discusión en 2018, después de nuestra última acreditación institucional, ahora estamos haciendo la siguiente, y definimos que el área de educación continua para personas con título o grado iba a ir al departamento de posgrado de nuestra vicerrectoría académica, y la formación continua para personas sin grado iba a ir a la de vinculación con el medio, extensión. No quiere decir que no haya puntos en común, pero son dos enfoques distintos, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante llevar adelante esa discusión y decidir dónde íbamos a poner, y dividimos. Y a su vez, eso tiene una dimensión central, pero tiene una dimensión descentralizada, pero articulada con lo central, porque cada facultad reprodujo más o menos esa misma estructura, distinguiendo formación para gente con grado y para gente sin grado.
Muy interesante. ¿Algo más que quieran comentar ese grupo? Ok. Este grupo acá. Bueno, yo en el caso de nuestra universidad, yo mismo he estado ahí como lo que estabas comentando, ¿no? Indiscutiblemente hay un nicho de mercado, ¿no? Muy evidente y muy interesante, ¿no? Pero también es cierto que, por lo menos en nuestro caso, ¿no? Al tratarse de universidades públicas, no podemos ignorar la dimensión social, ¿no? Es decir, que yo creo que en los orígenes, por lo menos en lo que son las escuelas de mayores, ¿no? En muchas universidades andaluzas que apostaron por la escuela de mayores, ¿no? Pues más que primar lo meramente económico, se apostó, pues, de hecho se subvencionaban los cursos y ha tenido un eco, ¿no? Y también una puntualización creo que importante es que hay como una franja, o había por lo menos una franja sin cubrir, ¿no? Es decir, estaban las propias estructuras, digamos, de grado a nivel académico, y luego estaba lo que se entendía que era la gente que estaba inserta en el mercado laboral, y luego se intentaba capturar la gente que ya estaba jubilada o resto. Y esto era realmente lo que nutría la escuela de mayores. Es decir, esa franja que estaba mencionando, intermedia entre la franja universitaria típica de grado, hay como un salto. Es decir, realmente yo creo que no se atiende a esa franja que está en el mercado laboral o que está de paro, porque hay otras instituciones públicas que se dedican a cubrir es decir, un poco por analizar la estructura. Y aparte de eso, la síntesis, pues yo creo que interesantísimo, mercado de futuro, pero yo creo que no debemos olvidar, por lo menos en nuestro caso, como universidades públicas, que hay que darle y yo soy un poco insistente de eso, una dimensión social, es decir, esto no es un mercado económico, ineludiblemente, pero cuidado, la enseñanza, la educación tiene un trasfondo de, lo has dicho tú de antes, ¿no? De transformación, pero también de mejora social, ¿no? Que es lo que no podemos olvidar. Una síntesis y excelente. Nada. Okay, excelente. Y más como comentaba, la franja de esa del medio es la que normalmente tiene mayor poder de paga también. Claro. Y esa nos ayuda a veces a poder financiar otras áreas que no necesariamente tienen poder de paga. A mí simplemente me recuerda, ¿no? Hablando del poder económico, yo me acuerdo que en California había una revista que se llamaba Rejuvenetics. Es decir, era tal el grado de especialización que habían alcanzado porque sabía que había dinero en ese tramo final, ¿no? Es decir, que la economía está ahí, ¿no? Bueno, simplemente cortarlo, ¿vale? Gracias. De este lado. Bueno, nosotras veníamos hablando que estamos en el... Perdón que me he tenido que ausentar y no se pierde un poco estamos en un modelo integrado, ¿no? Un modelo integrado donde está centralizado, la formación permanente está centralizada en una unidad y por ahora le vemos más fortalezas que debilidades al sistema en todas sus variables. ¿Es un modelo más que, perdóname? Centralizado. Centralizado. En términos generales te permite profesionalizarlo mejor. Normalmente el reto principal es cuando lo tienes descentralizado, tratar de irte al centralizado implica romper con paradigmas, cotos de poder, a veces incluso de gestión económica de los recursos. Porque el parte me decían es que los recursos que derivaban de eso yo los usaba para otras cosas. Entonces, cuando nos fuimos al centralizado, tuvimos que ir avanzando en un proceso muy paulatino para tratar de que esos callos que pisábamos no fueran tan complejos. Pero es más efectivo en calidad, en alcance y en otras cosas, pero normalmente migrar de un descentralizado a centralizado cuesta trabajo, o sea, no es tan simple. Excelente. ¿Alguien más? Okay. Miren, en realidad esto tenía que ver, este tema era lo que más tenía que ver con el tema que estamos buscando, que es el tema de ¿cómo se llama? De gobernanza. Hay 3 filminas que dejé al final, las voy a mencionar en 3 minutos nada más, un poquito de tendencias. Esa unidad central debería de tener 5 elementos básicos que cuidar. Número 1, programas pertinentes. Que lo que ofrezcamos realmente le sirva a la gente en ese momento específico de su vida.
no es lo que el profesor quiere enseñar, es lo que la persona necesita, es customer centric. Ahora, yo sé que decir en la universidad que el alumno es un cliente, para el universitario clásico es un insulto. La autoridad soy yo soy el que decido qué enseño, pero el que tiene la necesidad es él. Y tu programa tiene que responder a su necesidad. Segundo, el modelo educativo tiene que ser eficaz. No se mide por horas pompa. ¿Cuántas horas estuvo sentado la persona escuchando al profesor? Sino por los conocimientos y habilidades con los que se queda. Por lo que la persona sabe y sabe hacer con lo que sabe una vez que salió del programa. Tercero, los profesores son muy importantes, pero normalmente tienen bien la parte de arriba. Son muy buenos en su disciplina, pero nadie les enseñó a propiciar el aprendizaje de las personas. Y con frecuencia, si fueron entrenados en un modelo de aprendizaje de conocimientos y no de competencias, van a reproducir patrones. Tenemos que enseñarles cómo desarrollar conocimientos y habilidades, que es otra función de la unidad central. Tecnología. El alcance de la tecnología digital nos permite llegar a lugares que antes no podíamos llegar y tener alcances en volumen que antes no podíamos llegar y tener niveles de personalización para darle a cada quien lo que él necesita, porque la tecnología me lo permite. Pero si bien su potencial es alto, si no se usa bien, suele ser muy cansada y poco efectiva. La pandemia nos dio muchas lecciones de eso. Hay que hacerlo, pero hacerlo bien. Que realmente habilite, potencie y haga accesible el aprendizaje. Y por último, tiene que asegurarse que eso no se quede en un papel. Que realmente haya excelencia en la ejecución. Que se evalúe finalmente todo esto, que evaluemos cómo está sucediendo, si la gente lo está valorando, si realmente está adquiriendo lo que quiere. Y que tenga suficiente ascendencia para propiciar los ajustes en cada uno de los elementos. ¿Dudas hasta aquí de esto? Ok. Hay otras dos, pero ya no las voy a cubrir porque quiero cerrar con esto. Nomás menciono, esta es una, procesos sistemáticos de calidad, me lo brinco. Credenciales alternativas, que era un tema importante también que viene, pero no lo voy a ver ahorita, ustedes lo pueden ver después. Y las modalidades en educación continua, que no es solo de modalidad, es mucho más que modalidad. En realidad son dos modelos los que permean en esto. El modelo Instructor-Led Training, aprendizaje liderado por el profesor, donde yo voy a un salón y el profesor conduce el proceso, que es el modelo antiguo, no significa que sea malo. Y en el otro extremo, el modelo self-paced, de aprendizaje a tu propio ritmo. En realidad esa es la gran diferencia. Porque en aquel podemos tener lo presencial, sesiones presenciales en vivo con el profesor, grupos pequeños para poder preguntar e interactuar. Pero también pueden ser sesiones virtuales sincrónicas. Y sigue siendo lo mismo. Son muy parecidos, bien manejados, son muy parecidos. Y por otro lado están los programas en línea, el self-paced, donde la persona fluye a través de un conjunto de recursos en la plataforma que están diseñados para que él vaya aprendiendo a su propio ritmo desde su casa en el momento que quiera. Que tiene un alcance mucho más amplio, que bien manejado puede ser extremadamente poderoso, pero bien manejado, bien diseñado, bien producido y con elementos de interacción. Y también están los mixtos que están en medio, que tiene sesiones self-paced o sesiones de ILT, mezclados en la parte. Entonces, con esto cierro el proceso y me quedo en esta última parte. Y yo nada más haría una última pregunta. Y para cerrar, ¿qué me llevo ahorita de esta sesión?
si es que algo me llevo. El que quiera compartir. Yo creo que sí que nos llevamos mucho de discusión. Yo principalmente lo que creo que es importante es que las universidades han evolucionado mucho. Ya la mayoría, la educación permanente, la están integrando en su estrategia institucional. Yo creo que eso es muy importante, que la estén integrando, y eso hace que pueda avanzar. Evidentemente eso significa recursos, pero es verdad que justamente estamos introduciendo una pata que ella misma también produce recursos. O sea que en principio nos debería de resultar relativamente fácil esa integración en la estrategia, pero tiene que estar alineada con la estrategia de cada universidad, si no desde luego. Excelente, excelente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. A mí me hace sentido todo y nos pone a reflexionar como universidades, independientemente de cómo lo hacemos. Yo por ejemplo tengo el modelo híbrido, pero me quedo con puedo mencionarlos, el rol del profesor o profesora, que se siente el dueño del conocimiento. Entonces, cuando dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en el otro, ponía el ejemplo de programación avanzada en DINER. ¿En qué programa? En DINER, un programa que se utiliza para simulación económica. ¿A quién carajo le importa? Perdón. Sí. Recuerdo un programa que se llamaba Diseño de Sistemas con Redes de Petri. Todo el mundo me decía, ¿y eso qué diablos? Que no se están grabando, lo cual ya es mi segundo miedo. Pero de verdad es cuando vamos a empezar a pensar en la otra edad. Entonces tenemos que de verdad que es útil para la persona, y yo creo que el mercado te da señales. ¿Quién es el mercado? Los usuarios. Los usuarios, si dicen es que no lo puedo hacer porque nadie se inscribe, esa es una señal. Debemos de empezar no solamente a regular un poco más, no completamente, pero decir, o sea, tienes dos oportunidades. No se inscribió nadie, te están dando la señal. Porque también, yo siempre estaba en contra del desperdicio de los recursos. Ya pusiste a gente a trabajar, a diseñar, a vender, a promocionar el capital semilla, y es un desperdicio, puedes utilizar en un fin mejor. Entonces creo que nos sirve mucho para los ajustes internos que vamos a hacer, y obviamente está en el centro de las instituciones, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias. Dicen que cuando está acabando la sesión no es recomendable que intervenir porque está por terminar, pero no me resigno a las dos esquinas. Creo que son la clave de todo lo que está ocurriendo aquí, porque los profesores habitualmente en los grados del máster estábamos acostumbrados a que los alumnos están allí obligados, y por tanto obligados, han elegido eso, pero en el fondo es su matrícula y no tienen por qué. Pero que acertemos en los programas atendiendo a la necesidad y que los expertos cumplan esos dos requisitos es importantísimo, porque si no, no vamos a tener la matrícula y por tanto no va a ser viable el procedimiento. Excelente, excelente, muchas gracias. Nos queda tiempo quizás para un comentario más. ¿Alguien más? Y pido un aplauso. Gracias.